Estos son los audífonos que sí o sí deberías de considerar comprarte este 2026. Son los Redmi Buds 8 Pro. Muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala por enviármelos y a ti siempre por llegar en este canal. Suscríbete, es gratis. Te los voy a presentar. Por acá te dejo el precio. Recuerda que puede hacer que estén más baratos en tu país o puede hacer que estén más caros. Para que te des una idea, aquí te lo dejo. Pero ¿para quién van empleados estos audífonos? Simplemente para aquellas personas que sí o sí les guste el sonido mega potente, porque qué buenos bajos, gente. La cancelación de ruido está bastante brutal. El sonido me encanta, está suculento. Vamos a ver qué viene dentro de la caja. Y bueno, al momento de que tú los recibas por primera vez, vas a encontrarte características como tecnología Hi-Res Audio, Dolby Audio. Pues son globales, por lo tanto no voy a tener problemas en cuanto a la conexión. También tenemos aquí coaxial triple, bueno, esto es driver, esto está muy fuerte, gente. Tenemos también arriba de 5 kHz en cuanto a cancelación de ruido, ultra larga duración de batería y reducción de ruido inteligente. También tenemos hasta 55 decibelios. Bueno, esto es ANC adaptivo. Y listo. Lo que venía en la caja es un manual de usuario para que tú puedas incluso pues escanear este QR, que aquí vas a tener la oportunidad de bajar una aplicación que ya te la voy a enseñar. También tenemos su cable USB tipo C para poder conectarlo en cualquier tipo de cargador. Y aquí vienen unas almohadillas adicionales. Tenemos talla L y también S. Y justamente las que traen los audífonos ya puestos son las medias. Entonces, aquí tenemos el diseño que cabe perfectamente en la palma de mi mano y tenemos el logo de la marca por acá, la entrada USB tipo C para poder cargarlos, un pequeño botoncito que casi no se ve, pero va a servir para poder resetearlos en caso que tú quieras conectarlo a otro dispositivo móvil o también los quieras vender. Sin embargo, nos acepta dual conexión y también se puede conectar no solo en dispositivos Android, sino que también en dispositivos Apple. Con dual conexión, es decir, que yo puedo conectarlo a mi Android y también a mi PC, bien sea pues una MacBook o también una Windows. Así que la compatibilidad está en todo. Y tienen también Fast Pair. Al momento de abrirlos, nos vamos a encontrar con este, bueno, apartado de luz LED que nos va a indicar también el nivel de batería. Y los audífonos son así. A mí me parece pues bastante prácticos, no pesan para nada. Y como tenemos aquí pues inteligencia artificial para poder mejorar incluso la cancelación de ruido cuando estemos llamando a una persona, aquí tenemos varios micrófonos, mira cómo son bien guapos. El color blanco para mí es el mejor y el llamativo. Puede ser que tu color favorito sea también el color negro. En fin, aquí los tengo. El sonido puedo decirte que aquí sí hay puntos fuertes. Yo negativos casi que no le encontré nada, pero lo que vamos a hacer también es una prueba de videojuegos para que veas la baja latencia, qué tal se comporta, pero esto va a ser al final, ¿sí? Y ahora ya los tengo por acá y dentro del apartado en cuanto a conexión, como tienen Fast Pair, imagínate que van a aparecer aquí, ¿verdad? Sí, al menos aquí los vas a conectar, yo ya los tengo conectados y luego por acá nos vamos a redirigir que tiene tecnología, pues, bueno, vamos a audio y la tecnología es LDAC, pero nos ofrece también AAC de alta calidad y estándar SBC. Yo lo tengo en LDAC, que es alta definición, dice 96 kilohercios, lo que viene diciendo justamente aquí dice esto, gente. Esto no lo he entendido todavía, pues no soy un maestro en cuanto a audio, pero esto es lo que nos indica. Así yo lo que hago es mostrarte justamente qué funciones trae. Y luego, si te das cuenta, al menos yo como tengo pues un dispositivo Xiaomi, puede hacer que no te vaya a aparecer esto. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Como lo puedes instalar en cualquier tipo de dispositivo Android o Apple y vamos a tener la posibilidad de utilizar la aplicación que se llama Xiaomi Earbuds, que si no sabes cómo descargarla, entonces tenemos una zona QR y listo, así se llama, tanto como en Android y Apple.
Y como te dije al principio, como tú los vas a utilizar en otro dispositivo móvil, la interfaz se verá así. Y lo que me está diciendo es que me ponga los audífonos porque aquí nos va a demostrar otro tipo de cosas. Mira, ya se cambió todo. Y aquí nos va a indicar, dice Dolby Audio. Tenemos al 100% los audífonos. Aquí tenemos desactivado, no hay nada de cancelación de ruido. Luego le decimos cancelación de ruido. Y lo que va a pasar es que aquí tenemos un nivel ligero y profundo, ¿sí? Y aquí no nos va a permitir modificarlo porque lo tengo inteligente. Si lo desactivo, podemos incluso hacer el cambio manualmente, ¿sí? Lo dejé profundo. Y la transparencia, aquí sí vamos a poder incluso escuchar hasta el vecino. Incluso podemos mejorarlo, así lo podemos dejar en normalito. También por acá mejorar voces y también mejorar sonido ambiental. Y luego aquí también tenemos viaje inmerso. ¿Qué es esto? Cuando vayamos en avión, transporte público y en modo tren. Bueno, literal lo que nos va a dar es un pequeño sonido como aves, como olas, algo así. Lo que nos va a permitir es que lo va a desactivar la transparencia y cancelación de ruido y estando desactivado nos va a poner ese pequeño sonidito ahí al fondo y vamos quizás a conciliar el sueño, porque pues es un sonido bastante relajante, ¿sí? Relajante. Yo aquí no te lo pongo porque ya hice una prueba tratando de grabarlos con este micrófono que tengo aquí en el pecho, pero no lo logra porque el sonido es bastante bajito, ¿sí? No es para que lo pongas a todo volumen, pues ni siquiera se puede manipular el sonido. Justamente de aquí, esto ya es ya automático con la aplicación de los Xiaomi Earbuds. Listo, lo pongo en avión y lo que va a reproducir es una música. Bueno, la música se pausará, dice. Ya viste la leyenda, ¿verdad? Y transporte público. Hace un ruido, combina con sonidos relajantes para un viaje más tranquilo. En tren también. Uy, qué rico, gente, qué rico. Luego también tenemos aquí los gestos. Yo voy a quitar esto, gente. Desactivado, si no voy a lograr dormirme aquí. Y lo pongo transparencia. En los gestos vamos a incluso tener aquí, por ejemplo, subir o bajar volumen, atrasar canciones. Y mira, mira esto. Si me los quito, lo que va a hacer es pausar las canciones, me los pongo otra vez y ahí está, listo. Lo detecta totalmente que los tengo puestos. Entonces, tocar 2 veces, reproducir canciones, pausar 3 veces, auricular derecho, canción siguiente, y así lo que va a hacer, mira, cambié canciones y listo. Puedo subir, bajar volumen, sí, claro, deslizando hacia arriba, hacia abajo. Aquí voy subiendo volumen y funciona en los dos. Bueno, mira pues, ojo, ya me detectó que no lo tengo puesto, ya listo. Deslizo así, subo volumen y también baja volumen. Si mantengo presionado, pues vamos a tener la posibilidad de activar la cancelación de ruido, desactivarlo o llamar al asistente de voz, en mi caso Google. En fin, tú los vas a ir monitoreando a tu gusto y aquí le vas a decir la cancelación de ruido, el asistente de voz y listo. Esto es lo que hace realmente. Y vamos a pausar la canción porque vamos a irnos a ajustes adicionales. Y aquí tenemos, por ejemplo, detección en la oreja, es lo que te dije. Te quitas un auricular, bueno, se reanuda automáticamente cuando te los vuelves a conectar. Esto es la música. Y prueba de ajuste de almohadillas. Esto va a ser pues un sondeo de cómo está el ambiente. Y esto no lo voy a hacer. Conexión dual para doble dispositivo. Y también tenemos aquí contestar llamadas automáticamente. Se responde de forma automática cuando te coloques los auriculares. Y podemos renombrar los auriculares y eliminar auriculares. En este caso, que si los quieres conectar a otro dispositivo móvil. Y también tenemos aquí, vamos a ver a esto, efectos de sonido. Esto es el audio dimensional 360, sonido envolvente. Aumenta la inmersión y la sensación del espacio al usar los auriculares. Es decir, cuando estés viendo una película, más que todo película, sí, lo que funciona,
o canciones que tengan ese soporte. Yo casi que no los uso, gente. También tenemos sonido adaptivo, ajusta automáticamente el sonido según la forma de tu oído o el entorno. Balance de sonido, aquí viene lo bonito, lo hermoso, es mejorar bajos, ¿sí? Aquí lo tengo yo sí los uso. Podemos personalizar también como quieres el sonido y listo, ya los puedes mejorar ahí, pero mejor lo pongo así de esta manera, ¿sí? Mejorar bajos. Y también tenemos en cuenta tus auriculares cuando, bueno, los pierdes, por alguna razón los dejas con la abuela. Vamos a reproducirlos, ambos. Uy, no sé de dónde saca sonido, tanto sonido, gente. ¿Qué sonido? Por Dios. ¡Ulo madre! Es demasiado, gente. Es demasiado el sonido que emiten. Impresionante, ¿sí? ¿Dónde tendrá las bocinas esto? Para sacar tanto audio potente. Ni idea, gente, ni idea. Vamos, listo, no sé qué tecnología hace pues Redmi para ofrecernos esto. Y listo, acerca del dispositivo y preguntas frecuentes sobre los auriculares. Y listo, ya lo tenemos aquí. No hay más, bueno, no hay nada más que hacer. Y ojo, si es que eres de otro país o es que te compraste la versión china, entonces vas a tener que modificar un par de cosas. Por ejemplo, esto es para que los que se compraron la versión china, ¿sí? Al menos los que yo tengo son globales. Ojo con esto. Eufrasio, no puedo conectar mis audífonos. Presta atención. Nos vamos aquí al apartado justamente en donde estoy yo, porque te vas a loguear obviamente. Y aquí vas a cambiar de región. Vas a poner China continental. Y listo, le cambias y ahí sí van a aparecer tus audífonos, porque te compraste de China o de la India o donde sea, pero ahí sí te van a aparecer. Y si son globales, que tiene este loguito en la parte de arriba, entonces pones tu país y listo, te van a aparecer de manera automática. Ojo, aquí nos hace falta otro punto importantísimo como son los Pro. ¿Tendrán baja latencia? Averigüémoslo. Pero yo espero que llegue una actualización porque desde la aplicación no se puede ver lo que es la baja latencia. Yo ya lo traté de buscar y no hay en ningún lado. Pero donde se va a encontrar es en la zona de Bluetooth. Nos vamos al apartado justamente de ahí. Vamos a audio y aquí tenemos, mira, en audio, justamente aquí, audio, tenemos latencia baja para juegos, reducir el retraso del audio y mejorar los efectos de sonido para juegos automáticamente. Y si te diste cuenta en la aplicación, vamos a buscar audio, no está audio, ¿verdad? O ajustes adicionales, no, aquí no está para ponerlos en modo baja latencia, ¿verdad que no? Entonces lo que vamos a hacer a continuación es probar en videojuegos. Bueno, tal como lo escucharon. Bueno, tal como lo escucharon, el sonido en cuanto a Call of Duty Mobile, la baja latencia está muy buena, gente, pero vamos a escucharlo ahora en el Free Fire ya para culminar.
¡Uy, papaito! ¡Qué buena baja latencia tiene, gente! Jeje. Juega cabecero, papi. ¡Uhú! Listo, mi gente. Sí que el sonido está bastante bueno, gente. Buena baja latencia tiene. Esto significa que en el Fortnite te va a ir bien, en el Fallout 84 también. Sonido muy fuerte, muy buenos bajos, buenos graves, buenos agudos. Y que con el ecualizador tú puedes modificar cuál quieres tú para poder obtener la mejor optimización en cuanto a audio. Le doy mi sello de garantía que sí o sí te va a fascinar. Me están dando cumbia, gente. Él piensa que soy manco. Entonces queda por terminado la revisión de los Redmi Buds 8 Pro. La duración en batería va a depender de ti, cuánto pues el volumen le vayas a dar y todo lo demás. Por acá te dejo el precio, pues antes que te vayas, para que veas y consideres de cuánto estamos hablando. Y muchas gracias a los amigos de Fons de Guatemala por enviármelo. Y a ti siempre por llegar en este canal. Suscríbete, es gratis.